estamos en Los Coleccionistas con Marino Santamaría, un artista singular. Vamos a tratar de hacer un recorrido por todo su quehacer, porque realmente es riquísimo en cuanto a experiencias, desde su realización como pintor y como innovador dentro de este pop que nos ha mostrado un nuevo Gardel multicolor, hasta sus intervenciones en las estaciones de subte, que lo han hecho ya prácticamente conocido internacionalmente, sus reconocidas cerámicas, donde él ha realizado murales y ha intervenido el pasaje Lanín, que ya es también conocido internacionalmente. Estamos frente a un artista y con un artista no solo singular, no solo famoso y no solo popular, sino también muy querido y muy respetado, después de haber sido el director de la Escuela Prilidiano Pueyrredón de pintura en la Argentina. Y ahora, últimamente, llamado y convocado por los holandeses para realizar algo sobre Carlos Gardel, llevando las ilustraciones de sus imágenes. Imágenes que han recorrido el mundo, imágenes que lo tienen casi de una manera icónica instalado en el mismo aeropuerto donde Carlos Gardel tuvo el accidente que lo llevó a la muerte en Medellín. Así es que, junto a Marino Santamaría, aquí vamos a pasar unos minutos charlando entre amigos, como siempre. ¿Vamos? Amigos, qué día distinto hoy, qué hermoso día. Recibir a una personalidad hoy, que es un gran amigo como Marino Santamaría. Hoy vamos a hacer una suerte de charla con Marino, no un conversatorio, no nos vamos a suscribir a un currículum. Vamos a charlar, a lo mejor le vamos a sacar el cuero a alguien también, pero vamos a charlar un poco. Algunos vamos a sacar el cuero, pero para bien. Para bien, siempre para bien. Marino ya lo conocen, es un poco el artista clásico urbano que más nos ocupa en este momento. Y junto con algunos nombres internacionales y algunos nacionales, es quien ha logrado que el arte urbano entre en la galería. Hemos hecho cosas magníficas con Marino, pero me gustaría que él nos cuente un poco y nos recuerde, al margen de decirnos lo que está haciendo, ¿no? Bueno, gracias Daniel por esta no conversatorio. Sí. Pero me diste la oportunidad de la primera galería que visito en pandemia, a pesar de que están autorizadas, bueno. Y en realidad es un placer encontrarse con toda esta obra de maestros y de amigos, porque acá hay varios que son amigos, varios de mi generación. Y además, yo sé que vos sos un gran impulsor de la obra de Pereselli, del cual tengo gratos recuerdos. Todo. Generoso, sí, como poco. Desde mi taller en un conventillo de La Boca, donde él apareció y se presentó, desde cuando era estudiante de Bellas Artes. Y una de las cosas que más me impactó fue cuando puso un cartel que decía: el arte no ha muerto, en aquellos años de Romero Bré decía, la pintura no ha muerto, Pereselli vive. Eso me resultó impresionante. Claro, Romero Brés también era el que apuntaba que la pintura de Caballete había muerto. Había muerto. Y esto no era así. Pero además te impulsó mucho para que hagas Lanín, que es lo que te caracteriza, ¿no? En una reunión que hizo él en el taller cuando estaba acá en Constitución, me presentó a los que fueron después los sponsors de la calle Lanín, cosa en esa primera etapa que fue pintada. Claro. Pero siempre destaqué que muy pocos colegas te pasan sus sponsors. Sí. Y eso, Celi, cabe destacar. Sí. La vuelta de la vida... Déjame aclarar algo, que estamos hablando nosotros de la calle Lanín y a lo mejor la gente no tiene la obligación de saber lo que es la calle Lanín. La calle Lanín es en Barracas lo que Caminito es en La Boca. Si algún día los tours hacían cola prácticamente para recorrer Caminito, hoy lo hacen para recorrer esas
esas pocas cuadras que son la calle Lanín en Barracas. Yo recuerdo cuando comenzó con ese impulso que le dio Celis Marino a pintar esos frentes de las casas, una de cuyas casas era la de Marino, la de su padre, Marino Pérsico, donde él prácticamente se crió y que fue y es hoy su taller. Bueno, esta galería que tiene obra de mi padre, digo, es un poco, sí, es una suerte de un nido también, porque te acabo de nombrar a Celia, está la obra de mi padre. Sí. Y estoy yo con esta obra que nació de lo urbano, como estos retratos de Gardel, que tienen que ver con lo popular. Y otra cosa tenés vos, que es la obra de Quinquela Martín. Sí, sí. Y bueno, puedo enumerar a la mitad de los que tenés acá, con los que tengo alguna... tengo algo en mi historia. Yo te tenía una sorpresa porque tu padre ha estudiado con Pío Colivadino, había estudiado con Victorica, bueno, eso te iba a decir. Retrato de Victorica. El gran admirado de mi padre era Victorica. Y desde que me senté que estoy viendo ese Victorica. Claro. Pero bueno, es así se construye la historia cuando uno sigue el camino que ya empezó mi padre. Pero en el caso mío hay algo más paradójico. ¿Yo qué hago? Hoy, bueno, en un momento trabajo sobre las paredes, en realidad. O sea, menos en la galería y más en las paredes. Bueno, mi abuelo era pintor de paredes. Era como ahí que una simbiosis entre la obra de Caballete de mi padre, la de la calle. Lo que se hereda no se roba. Sí, y digo esto porque yo no lo conocía a mi abuelo. O sea que es todo genes que circulan. Y hay una memoria genética también. Por eso. Y hay también una superación, porque yo debo decir lo siguiente, si bien vos sabés el respeto que tengo por la pintura de tu padre, ¿no? Creo que del grupo ese que él frecuentaba y a los que le quería arrancar del impresionismo y del postimpresionismo, creo que es uno de los nombres destacados. Pero cuando hablamos de Marino Santamaría, no hablamos de Marino Pérsico. Y creo que lo ha superado al menos en popularidad. En popularidad, que no es lo mismo que la fama, que también la tenés, lo has superado. Rompiste el vidrio, supiste llegar a través de obras magníficas y monumentales. Sí, en un determinado momento creo que tiene que ver con que le encontré placer a la... Hubo una necesidad de comunicar distinto lo que hacía. De esas obras de pequeño formato, como hay alguna por aquí, de esa época de Lanín, necesité en ese momento que la obra de arte tenga monumentalidad. Sí. Y esa monumentalidad la había sentido cuando vi el Guggenheim de Bilbao. Claro. Que tenía dos virtudes, lo monumental y también la ruptura con la tradición del lugar. Lógico. Yo, por haber nacido en la calle Lanín, precisamente, me sentía con el derecho de quebrar esa supuesta tradición tanguera y de barcos que se le ligaba la boca. Que tiene que ver Boca, Barraca, todo el sur. Sí. Y en ese momento toda la obra abstracta que tenía fue la que llevé a las casas y a las paredes de la calle Lanín con el acompañamiento de todos los vecinos. Claro. Pero además del acompañamiento de artistas como Celis, estuvo también el acompañamiento de Aníbal Josami, que hoy dirige la Universidad 3 de Febrero, quien sin su último empuje también hubiese sido imposible llevarla a destino, digamos. Sí. Ya tiene 20 años la calle. Y después de esa obra, Lanín, aparecieron 20 y tantas más en la ciudad, en las cuales la segunda fue los retratos de Gardel en el Abasto. Inundaste el Abasto, al Abasto le cambiaste la cara. Pasó de ser un Abasto de mercado a ser un Abasto de Gardel, un Abasto tanguero. El Abasto, ayer publicó el Museo Carlos Gardel, dice, el que más Gardeles pintó en la zona, ¿no? Y fíjate, acá lo vemos, son la repetición del mismo Gardel. Ahí hizo un juego con Andy Warhol, pero sobre todo porque Gardel filmó mucho en Estados Unidos. En la Paramount. Claro, entonces a raíz de eso hice ese juego, que para algunos es un poco irónico, de sumarlo a Warhol,
Y el otro juego que hice fue la repetición. Por eso digo, Gardel hay uno solo. Hay uno solo. Entonces, ahí fue. Pero esa partitura que tenés en ese cuadro, esa era la clave del trabajo en el abasto. Las partituras puestas en los frentes para que se pueda ejecutar ese Yo tango. estuve una vez con un músico que me decía, las partituras son esas. Esto era lo que tenía de bueno. En este caso, es Gardel con las rubias de New York. Y acá, lo que has hecho con las rubias es utilizar la imagen de Marilyn Monroe. Todavía me debo un cuadro con alguna relación con alguna figura nacional, que pienso que tiene que ser Eva Perón, y unirlos en una obra. Está bien, está muy bien, muy bien. Ahora, no dejo de recordar en ningún momento, y cuando te diga la fecha te vas a morir, en el año 2004, cuando presentamos aquí la muestra de Carlos Gardel, y vino Carlos Gardel. Ah, claro, cierto. ¿Te acordás? Sí, hay un Gardel que anda por todo el mundo. Estuve en Medellín y había un Carlos Gardel. Sí. En Medellín estuve en la Casa Argentina del Tango, para el aniversario, porque ellos hacen el Festival de Tango. Además, Medellín lo venera como si hubiese sido de ellos. En Medellín te llevaron a la universidad a pintar un mural basado en esta figura. Hice 3 en el muro que está frente al Olaya Herrera, donde él murió. Claro, el aeropuerto. Yo me refería, cuando te dije lo de Carlos Gardel, al hijo de Guillermo Rico. Cuando estábamos presentando la muestra, apareció cantando vestido de Gardel. Y además, como si había encantado con tu propuesta de un Gardel pop. Él se vistió de un Gardel de todos colores y además estaba igual a Gardel y cantaba igual a Gardel. Me debes la foto. Una maravilla. El otro día te comentaba de las fotos. Te mando las fotos, las tengo en la computadora, te las mando todas. Y bueno, digamos que Gardel en el abasto fue el segundo peldaño de todos los que después vino. Y que en estos últimos 5 años fueron los subtes de Buenos Aires, en los cuales, bueno, acá está el de Plaza Italia con las columnas. Me encanta la manera en que has tomado el espíritu del lugar. Lo has tomado de la superficie y lo has llevado al subte, porque esto es la estación que está a los pies del zoológico y a los pies del botánico, y ha convertido cada columna en un animal o en el cuello de la jirafa o en lo que fuere, y has jugado con la abstracción y has logrado un vuelo poético divino en esa estación. Y te cuento, si bien es la textura de cada animal, las hojas que están en el capitel, que la columna es pintada, el capitel es en mosaico, el mosaico representa la hoja que cada animal come. O sea, es el alimento de cada uno. Y en el caso del botánico, bueno, es la hoja de cada flor que fue representada. Lo más interesante a mí, cuando primero la obra la planifico en el lugar, no la puedo planificar antes. Le tomás la temperatura. Exactamente. Cuando siento el pulso del lugar, ahí me ilumina el tema. Y en este caso es interesante porque es un paseo entre las columnas. Pero no solamente, es el techo y las paredes. Pero bueno, termina siendo también una necesidad, no en estos casos, en las que están a la intemperie, después un tema de más o menos mantenerla, ¿no? Como pasa en el Hospital Británico, en la NIM pasa. Bueno, ahí fue cuando vos, muy bien pensado, te pasaste de lo que fueron los frescos pintados en los frentes de la NIM, a ir cambiándolos por cerámicas y venecitas. Por mosaico, sí. Es decir, cuando lo vas cambiando con esa composición de mosaico, yo tengo la paleta que me obsequiaste ahí, si la tomamos, ahí se ve el trabajo de mosaico muy claro. Quizás un tanto girado a la abstracción con respecto a lo que veníamos hablando de Gardel y demás, pero la pintura es eso, la pintura es jugar libremente. Yo quiero decir que uno puede decir que la pintura es jugar, pero Marino no es un juego. Marino es recibido en la Manuel Belgrano, fue rector de la Carco, de la Corredón. Su pintura es mucho más que esta propuesta. Es la monumentalidad precisamente que él está buscando. Sí, yo creo que en esa búsqueda está esa otra forma de comunicación, que resulta que después, esto que vos hablaste al principio,
resulta lo popular. Claro. Pero esa necesidad de impactar con la dimensión de la obra. Esa estación de subte que no sé, La tenemos H. alguna referencia con los dos tubos Sí. de color rojizo. La H, Es cibernética. la H, cuando me ofrecieron ese espacio, tuve dos suertes. Verla crecer a la estación desde el agujerito de tierra. En el agujero en la tierra, ahí entré a la estación. Cuando vino el hormigón y me llamaron y me dijeron, este es su espacio, yo creí que me daban la Sixtina más o menos, por la dimensión. Y hacerlo en mosaico, con un equipo también, ¿no? Fueron 7 meses con 10 personas. Son 500 metros cuadrados de mosaico. Es 1,5 millones de esa venecita que está ahí de 2x2. Pero eso no sería nada. El tema, además de la imagen y además de todo eso que uno lo boceta, la colocación exacta en un medio círculo y poder calcularlo, digamos, en el taller para después trasladarlo y pegarlo en ese lugar. Y yo supongo que al estar armado sobre una malla, todo lo que vos diseñás, imaginás, creás, después tiene un peso que no sabés si lo va a soportar, si la cúpula es medio circular. Sí, en ese caso no uso malla, uso papel. Y bien. Son trozos de 30 por 30, o sea que lo veo al revés además, no lo veo. Lo veo en el taller y cuando lo traspaso queda al revés y numerado. Si nos equivocamos un número, no hay arreglo. Eso sí es abstracción. Eso es abstracción. Eso es abstracción. Fuera de Gardel hay una cantidad de obras que tienen una parte figurativa y otra abstracción total, como hice en la Fundación Casará o con las cúpulas de la Avenida de Mayo, que ahí estaban justo las cúpulas. Y bueno, y en esta de Gardel uno se queda fijo con la imagen del cantor popular. Pero para mí tenía mucho interés el tema de la participación de la gente, la partitura. Lanín, esta calle que, bueno, allá está el libro de Lanín, que en realidad es un canal de color, es como si fuera Caminito, pero en el frente de las casas. Caminito es en la parte de atrás. Claro, exacto, la parte de atrás. Y donde cada obra es como la galería, cada obra, como si todo esto fuese mío, cada obra es un pedazo mío puesto en una casa. O sea, es un fragmento de una gran obra. Claro, mira vos, yo hacía la relación, siempre hice la relación entre Lanín y Caminito. Sí. Y ahora estábamos hablando de Gardel y se me ocurre pensar, cuando uno habla de pintura con la gente, que la gente no sabe tanto de pintura como sabe de música. Entonces, o de cantores, o de populares. Y entonces uno cuando habla de Quinquela Martín suele decir es el Carlos Gardel de la pintura. Entonces ahí la gente comprende la dimensión de Quinquela Martín. Y vos has tomado, ya sea Caminito, al recrear Lanín, como un norte, y la imagen de Gardel. Sí, bueno, cada uno creó un barrio. Sí. Cada uno creó un barrio. Bueno, espero que el mío sirva para Barraca. Sí, seguramente. Evidentemente sí, le dio como la identidad de este siglo, porque fue la primera intervención urbana de esa dimensión. Son 40 casas intervenidas, no es una parecita. 40 frentes. Le dio y al ser abstracto, ese nuevo siglo en Barracas. Ahora estamos en plena pandemia, aeropuertos cerrados, el turismo inexistente, pero a Lanín se hacían tours diarios, inclusive pasaban por tu taller. Estoy ya contestando programas de turismo. Y seguramente. Porque seguramente el turismo va a ser local primero, después será el internacional, pero ya se están armando los programas, tanto desde el gobierno de la ciudad como los privados. Te invito ahora a que caminemos un poquito la obra para que nos vayas charlando un poco sobre ¿Cómo no? Hemos hablado incansablemente de Carlos Gardel. Y aquí lo presentaste prácticamente como un star de Hollywood. Exactamente. Porque él al hacer contrato para la Paramount se comunicó
con la RCA Argentina y demás, estando muy contento, diciendo que iba a hacer las giras. Ya era una estrella Sí, a lo Valentino. Claro, esta fue la idea de sentirlo una estrella de cine. Claro. Pero además, si bien concentro acá, y fíjate el tamaño, no uso toda la tela, no. pero estas verticales y estas horizontales que ya no acompañan a la figura central. Fíjate cómo después lo sigo utilizando y ahora, en esta época, claro, que empiezo a añadirle neón al mosaico, sigo con las verticales, ¿no? Sí. O sea, si vos hubieras colgado en esta galería esta obra enfrente, quizá ni me doy cuenta. Sí. Pero siento esta constante. Mirá, lo nombramos a Pérez Celis con mucha admiración, mucho respeto y recordándolo siempre. Y Rafael Esquirru, que lo describió a Pérez Celis de una manera absoluta. Dijo, vos sos siempre igual, siempre diferente. Y esto es lo que tiene. Esto es totalmente diferente a lo que hacías. Sí, pero seguís siendo el mismo. Sí, jugando con las verticales. Evidentemente sí. Por un lado el vertical y por el otro lado las ondulaciones, como es todo. Casi un grafismo nervioso como el de los frentes de Lanín. Que sería acá. Claro, aquí tenemos los frentes de Lanín como juegan los grafismos. Sí. Acá juegan las curvas y ahí tenés un mosaico que también es de esta época, claro, con el juego básicamente de curvas. Así es. Esta es la partitura que hablabas. Y esta obra te demuestra que no es necesario caer en el rebusque del color para hacer un pop o para hacer un pop. Sí. Aquí jugaste con los grises y plateados con un poder de síntesis como nadie. Está Gardel, está la música y está el pop. Sí, y allá hice además un negativo de Gardel. Exacto. No, acá hay un positivo, un negativo y la música. Sí. Bueno, son esos juegos que se despierta uno en el taller. Sí. Esta obra sobre todo la comencé y yo creo que sin saber la totalidad de la obra. Y como que esta fragmentación se fue completando. El juego, fíjate el juego de equilibrio entre los oscuros y los grises arriba. Sí. Los plateados tienen las mismas vibraciones que los grises, nada más que son plateados. Sí, no se nota ahí, casi. Ahí está la diferencia. Sí. Según cómo le dé la luz, podés notarlo. Pero pasar este Gardel a grises es prácticamente lo que después me permite también hacer esto que sería un stencil. Claro, sí, es la síntesis. Mirá, esta que ya la describimos vastamente y expresaste la necesidad de hacer una evita. Sí, ¿no? Sí, es una que tengo pendiente. Pero sobre todo, en este caso, este juego Marilyn. ¿Y por qué Marilyn? No por Gardel Marilyn, sino por Warhol. Claro. ¿No? El gran retrato de Marilyn de Warhol. Sí, ahí venís pop, Warhol. Y bueno, y la rubia de Nueva York. La rubia de New York. Esta obra es la que encabeza... Este es el mural. Este es el mural que vos hiciste en Medellín, además. Sí, 3 veces. Con este verde de fondo maravilloso. Este verde es único y además destacás de una manera absoluta la figura Esta te diría que es el origen de todos. Sí. Este trabajo en esta dimensión y este Gardel es el origen de todos los demás. Te quiero decir que este es de la galería, no está a la venta, está en nuestro acervo, ¿no? Y cuando lo ponemos en vidriera es increíble la reacción de la gente. Tocan el timbre, preguntan, Gardel tiene más, tiene de tango, no. De tango no tenemos de tango, tenemos el tango, que es Carlos Gardel. Bueno, me lo acaban de pedir para el DVD de una película en Holanda. Ah, qué bueno. Me pidieron la autorización del que está en la calle Anchorena, el que está en el portón de una... En el abasto. En el abasto, exactamente. Esta está basada en una película de Gardel. Mi Buenos Aires querido. Mi Buenos Aires querido. Estaba él con Tito Luciardo. Con Tito Luciardo, la escena de... Bueno, dentro del grupo Gardel es La Mosca Blanca, porque sí, es la excepción. Es en el único que Gardel está
Sí, distinto. Distinto. Sí. Esta es la excepción que demuestra que Gardel no hay uno solo. Porque, claro, y es así. Pero la felicidad que te debe producir, o que debes sentir al haber realizado tantas obras tan monumentales, abordado tantas casas, sí, tantos frentes, y hoy jugar con la cerámica de esta manera, que yo la quise poner al lado de la obra de tu padre, precisamente para que se sepa que todo tiene que ver con todo, ¿no? Que hay un Marino Pérsico en la pintura argentina que es el padre de Marino Santamaría, y que de ahí viene todo. Y que era una pintura intimista. Totalmente. Sí. Frente a otra que está es abrupta en la ciudad. Sí, mientras él era un intimista y casi una pintura de recogimiento y hecha en soledad, podemos decir con la amistad que nos une, a Marino lo conozco desde que teníamos muy pocos años. Yo subía a la escalera de un marquero y él la bajaba, él subía, yo bajaba, en lo de Escoto, en la Boca. Vaya nuestro recuerdo para Escoto. Así que muchos años. Mi padre mucha tranquilidad para hacerlo, aunque lo lograba no tenía, porque mi hermano y yo estábamos todo el día dando vueltas. Bueno, pero ahí tenés la absoluta introspección que tenía Marino para meterse en ese tema. Muy íntimo. Y vos pintás a los gritos o haces las cosas a los gritos en el medio de la calle. Y rodeado de gente. Pero cuando claro. trabajo en el taller también necesito tener la ventana abierta, que venga, que mire. Claro. Así es. En estos lugares... El contacto con la gente es fundamental, porque en definitiva para mí, lo que uno pinta es para la gente. Aunque haga la obra chica, siempre pido alguna opinión al que pasa. Y más de una vez esa opinión te mueve otra idea. Es que es lógico, te motoriza, te muestra un camino, es una luz. La opinión positiva y la negativa, lo que uno hace y lo que uno descarta. Eso también quizás evite a veces copiarse a uno mismo. Y lógico. Porque el que opina te dice, opinan, y lo bueno es eso, ¿no? Exacto. Mirá, hablábamos de Celis, hablábamos de murales, y ahí tenés lo que es el boceto del mural, del friso de la cancha de Boca. Como todo tiene que ver con todo otra vez. Además coincidíamos hasta en el club con Celis, y bueno. Claro. Y sí, esas son las obras de arte público de Celis. Claro. Alrededor de la cancha de Boca también en el centenario de Boca hice unas pirámides americanas y la bandera de Boca en todos los países. Pero es una obra que todavía yo debería seguirlo, porque Boca es más grande que la obra y eso no puede ser. No. Por lo menos la obra tiene que ser igual a Boca. No lo podemos permitir. Claro. Es una estrella más de Boca. Sí, una estrella más. Bueno, Marino, el agradecimiento único por haber estado con nosotros. Sabemos que son tiempos difíciles, tiempos de permanecer alejados el uno con el otro, de tomar distancia, de cuidarse, todo, y te agradecemos que te hayas tomado este tiempito y animado a salir y a estar con nosotros para compartir lo que es tu pintura, lo que es tu pensamiento, lo que son tus experiencias, lo que es lo realizado. Además, como estar acá es un oasis, está bien tomar este tiempo para estar aquí. Está bien. Así que gracias, Daniel. No, te agradezco. Pronto estaremos con otro amigo aquí para compartirlo con ustedes. Así que los vemos. Hasta pronto.